análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana de lunes, ya 12 de octubre del año 2020. Saludamos con muchísimo gusto a quienes ya nos acompañan el día de hoy y con quienes iniciamos la semana para informarles, mantenerles informados sobre los últimos acontecimientos noticiosos del estado y del país. Yo saludo con mucho gusto, como siempre, al señor John Espinosa. Bienvenido, muchísimas gracias. Muy amable, bienvenido, por supuesto. Iniciemos bien la semana. Silvia Valdés Cabrera, qué gusto, Silvia, un verdadero placer. Long time no see. Saludos, Silvia, ex compañera de trabajo del periódico Al Día. Caray, ya llovió. Un gusto saludar, Silvia, como siempre. Un placer, de veras. Sí, pues, por ahí anda el muñeco Vid. Heriberto Herrera, bienvenido. Saludos desde San Quintín. Hace rato que no voy para San Quintín. Ya me anda por andar de pata de chucho por el sur de la península, don Heriberto. Ya me anda. Me encanta el sur de Baja California, me encanta la península, es extraordinariamente bella. Es una maravilla, de veras, ¿eh? Por allá, yo espero que pronto, don Heriberto. Yo espero. Antonio Carpio, buenos días, qué gusto saludarte. Mi estimado Roberto López, buenos días, feliz inicio de semana, sí, claro, con toda la actitud. Tijuana nos merece, he dicho. Ande, pollo, así con enjundia, mi estimado Roberto, para que, ¿no?, se escuche y se note el poder, ¿no? El mexicano regresa a sus dueños. Sí, señor Espinosa, efectivamente, esta es una novedad que les informamos el día de hoy. Tiene toda la razón. Y pues empecemos con ese tema de una vez, porque sucede que efectivamente el periódico mexicano, por decisión de juez, quitó el control y el poder que tenían sobre el periódico mexicano los hijos de Eligio Valencia Roque, los tres, ¿no? Todos aquellos documentos o poderes o mediante los cuales se hicieron del control del periódico El Mexicano quedaron anulados por decisión de un juez en una resolución definitiva. Es decir, adiós, bye bye. Casi les dieron una patada en sálvase a la parte y se quedan sin el control del periódico El Mexicano. Los tres hijos que están peleados casi a muerte con su papá, ¿no? El eterno dueño del periódico El Mexicano, de la CTM, del sindicato del periódico, en fin. Le irán a sustituir a reparar el equipo fotográfico al compañero Noé Chávez Ceja, que le arrebataron y le dañaron. Yo espero que Noé Chávez haya demandado a esa mujer
la haya denunciado por todo, hasta que le pague, ¿no? Aquí aplica la reparación del daño, por supuesto que sí, un exceso que no debió ocurrir, ¿no? Rufino González Cruz, bienvenido, gracias, buenos días. Pues sí, señor Espinosa, es un logro finalmente que los trabajadores tengan de regreso su planta laboral, su fuente de empleo, pero lo más importante, nuestro deseo es que el periódico El Mexicano recupere la estabilidad económica que le urge, que requiere, porque con independencia de su pasado y de las cosas que podemos encontrarle cuestionables, es una fuente de empleo y hay ahí trabajadores que tienen un año sin recibir su empleo. Eso no es justo, ¿no? Han sido sometidos a cosas francamente absurdas, como el arrebato de sus derechos más elementales, sus derechos constitucionales más elementales. Así que yo espero que pues regrese ahí la calma a ese medio finalmente. Fue un litigio largo en el caso del periódico El Mexicano, y espero que los amigos que trabajan ahí puedan alcanzar y pronto la estabilidad económica y laboral que requieren, no solo para mantener su fuente de empleo, que evidentemente todo el mundo desea, sino recuperar un poco de su vida, porque imagínense una vida trastocada por el hecho de no recibir su salario y prestaciones. Hay, yo debo decirlo, denuncias pendientes contra el ejercicio administrativo de Eligio Valencia Roque, porque hay trabajadores que fueron de alguna manera reprimidos, así lo han acusado a él en el pasado, no pocos trabajadores, por haber abusado en contra de ellos y no haberles cumplido sus más elementales derechos laborales. Pero bueno, parece que finalmente se cierra un capítulo ahí muy, muy violento, muy rudo, sobre todo porque una empresa y sus trabajadores estaban en medio de un pleito de familia. Imagínense nada más ustedes, ¿no? Cómo transcurrió el tiempo en el caso del Mexicano y cómo se fueron desviando muchas cosas en la existencia de ese medio de comunicación. Todavía es un proyecto periodístico que requiere una depuración y una purga de cosas y de gentes, pero empezando por Eligio Valencia, ¿no? La verdad sea dicha, que ha dejado una huella penosísima en el ejercicio periodístico de Baja California, que ha torcido la vocación que debe tener un medio bajo su control, sometiendo el periódico a los intereses político-partidistas personales, electorales de ese hombre, que ha utilizado el periódico para su beneficio personal. Y bueno, ya ni digo más de plano, ya no quiero decir más. Es un ejemplo penosísimo, de veras, de lo que no debe ocurrir, no debe ser. Rufino González, bienvenido. Sí, claro. Caray, no sabía que don Eligio y sus hijos se peleaban en el Mexicano, dice Norma Martín. Pues no, Normita, pero ya lo sabe porque está usted aquí informándose en la Agencia Fronteriza de Noticias. Es una historia vieja y larga, Normita. Se dieron con todo, ¿no? Les fue cediendo el área de ventas a uno, el área de publicidad a otro, el área de la promoción, etcétera, etcétera. Y al ratito ya así como ¿cómo se llama? El pez globo, ¿no? Se empezó a inflar y para afuera, a su padre. Bueno, es una historia de vida también, ¿eh?
La verdad es que la historia de personal de Ligio Valencia no la voy a ventilar aquí, pero no es precisamente un dechado de virtudes y solo así se explica que hayan llegado a ese nivel, a ese punto. Pero ya mejor ni digo más. Antonio Carpio y la cámara del reportero gráfico. ¿Qué? ¿Cuál cámara? ¿De cómo? Ah, pues la tienen que pagar, por supuesto. Es un equipo mínimo de $1,000, 18,000 pesos. Y estoy casi seguro que es equipo personal del fotógrafo. No creo que se lo haya dado el periódico, ¿eh? El equipo de Noé Chávez Ceja, fotógrafo del periódico El Mexicano. Saludos al otro Enrique, dice John Espinosa. Sí, mi tocallito, Enrique Sánchez Díaz, trabajó ahí mucho tiempo y le pintaron un violín con sus derechos, imagínense nada más. Tuvo que demandar. La figura fuerte del periódico El Mexicano por años fue mi tocayo Enrique Sánchez Díaz. Y salió de ahí en medio de una confrontación precisamente por ese tipo de excesos, de abusos. Y demandó y para variar no le fue muy bien ahí. Creo que terminaron imponiendo su voluntad y bueno, ya él puede hablar con más propiedad que su servidor sobre ese tipo de abusos. Cría cuervos, dice, y te sacarán los ojos. La nueva Andrés Manuel López Desgarrador con eso de los manteles, ¿era mesero? Anda desmantelando la Constitución. Norma Martín, súper tendencioso ese periódico, nomás para donde le conviene. Normita, la historia del periódico El Mexicano es la historia de un periódico oficialista al servicio del poder en los tiempos del PRI. No, hay gente que no conoció esa etapa, no vivió esa etapa. Una de las etapas más nefastas del periodismo baja californiano. Y era un periódico, lo fue el periódico fuerte del Estado. Y conservó hasta muy recientemente esa posición de liderazgo como medio. Yo quiero decirle que ningún otro periódico, y mire que vengo de una historia de periodismo impreso, en la que yo me formé hace 45 años, y ningún periódico logró jamás una cobertura y presencia estatal exitosa, con independencia de esos manejos, de esos manejos torcidos del periodismo. La verdad es que como vehículo de difusión era muy efectivo y muy buscado. Por lo mismo, pues era muy buscado. Tenía una buena sección deportiva, tenía una sección de aviso clasificado que era imbatible, ¿no? Era el medio obligado para difundir lo mismo un aviso clasificado que un edicto. La sección de edictos, no, bueno, ya sabe usted que hay resoluciones de autoridad, de juez, que obligan la publicación de un edicto para convocar a alguien a citarlo a una diligencia, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿querías que algo se supiera rápido? Un edicto en El Mexicano y ya estaba. Rapidito, funcionaba muy bien. ¿Querías que no se supiera? Lo publicabas en el periódico de menor circulación y entonces uno podía, yo no sé si hay gente que haya observado eso, los abogados claro que lo saben muy bien, pues ellos usan eso, ¿no? No quieres que tu contrario se entere que estás citado a comparecer ante un juez. Bueno, pues entonces se publica el edicto en un periódico de baja circulación para que nadie lo vea y el contrincante nunca se entere. Y tú cumpliste con la ley, ¿no? Publicar en el periódico del estado, bla, 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 y en un periódico en un periódico de circulación local. Órale, pues, ahí va. Y entonces, pues,
el abogado presentaba constancia del edicto publicado y bueno, el otro hombre, el contrario, era vencido porque pues nunca compareció porque no se enteró del edicto y pues es que se publicó en un periódico de baja circulación intencionalmente, pero te querías enterar, querías que se enterara, lo publicabas en el Mexicano y mire, así, era el periódico del Estado. Y no había proyecto periodístico que no llegara al mercado de Baja California con un objetivo, desbancar al Mexicano. Era el periódico a vencer, ¿no? Claro que sí, pues con esa circulación que la llegó a tener bastante importante, olvídese. Yo fui miembro de la planta fundadora del periódico ABC de Tijuana en el 77, 1977, y estuvimos ahí hasta el 79, hasta que una horda de setemistas, de medio millar de setemistas a bordo de autobuses azul y blanco llegaron a rodear la cuadra y llegaron algunos tomados y otros armados a sacarnos, a como diera lugar de las instalaciones del periódico, a romper huelga, etcétera, etcétera, bueno, a imponer la huelga y sacarnos a casi 40 trabajadores. Ellos mismos llamaron a las ambulancias, nada más les digo ese dato, ¿no? Entonces, y la Policía Judicial del Estado viendo enfrente, sin nada más tomando nota, mientras llegaban como trogloditas. Sí, esas mismas hordas salvajes, manipuladas por la CTM, que entonces encabezaba el patriarca Roberto Luébano Aguayo. Y ese periódico, ese proyecto periodístico alcanzó en su momento más alto, incluso un poco más de circulación que la que tenía el Mexicano. 37,000 ejemplares para ser un periódico local en Tijuana y vespertino. Pero el periódico del Mexicano siguió ahí firme, se mantuvo en el liderazgo por muchísimo tiempo. ABC ya no pudo continuar después del golpe promovido desde las esferas del poder, mientras Roberto de la Madrid era el gobernador del estado y por supuesto ni siquiera necesitaba mucho para lograr el objetivo de aplastar al periódico. Había quienes gustosos por quedar bien con el gobernador iban a hacer el trabajo sucio. Es una vieja historia que yo espero que ya salga, circule, se conozca públicamente en un libro escrito por nuestro compañero Javier Hernández Velarde, que era jefe de información del periódico ABC de Tijuana entonces. Pero era el periódico oficialista, pues. Para ciertos manejos, los de carácter político, los contenidos políticos eran manejados con pues con ese clarísimo interés. Era el periódico del régimen. Entonces ya puede usted imaginar todo lo que el régimen no toleraba, simplemente no solo no aparecía en el periódico, no existía para ellos, o se manejaba torcidamente, intencionalmente, o se minimizaban unas cosas, se exaltaban otras, en fin, pero con independencia de esa parte lamentable en la historia del periodismo baja californiano, hubo en ese medio gente que hizo un trabajo, un gran esfuerzo, cotidiano incluso, por hacer periodismo a pesar de eso. En serio. Y hubo gente surgida de ahí, de esa redacción, muy valiosa en el ejercicio del medio periodístico. No puede uno generalizar, por supuesto. El caso de nuestra compañera Doralena Cortés es un ejemplo, que además siendo mujer, prácticamente cuando no había mujeres en el periodismo de Baja California, hizo un trabajo interesantísimo. Y luego reportera de información general, impensable, ¿no? Desde luego. Entonces, no todo estaba podrido en el Mexicano, claro que no.
Como trabajo técnico y profesional, en el periódico El Mexicano se hizo un trabajo extraordinario, lo hicieron compañeros del gremio en el ámbito de la fotografía. Ahí está la hemeroteca, que no deja mentir, el trabajo de compañeros como Gustavo Jiménez Tirado, excelente fotógrafo, y como muchos otros, y también como muchos otros compañeros que en la chamba cotidiana hicieron un trabajo extraordinario. Una cosa era el manejo de allá del dueño del changarro y otra cosa el trabajo de los compañeros, que hay que reivindicarlo, por supuesto, porque además, sabiendo que trabajaban para un periódico oficialista, finalmente había una parte de los contenidos del periódico en donde no intervenía la contaminación de lo político. Entonces, hubo esfuerzos reporteriles extraordinarios de compañeros en ese periódico, en ese medio, y hubo trabajos muy interesantes, producto del talento de nuestros compañeros del periódico de esos días, ¿eh? Así que, pues tampoco puede uno arrasar parejo, ¿no? Pero sí, Elio Valencia creo que va a enterrar, ya enterró el periódico finalmente como proyecto periodístico. José Enrique Ibarra Celaya, ¿cómo pasó de ser trabajador a dueño? Por ahí hay mucha historia, sí, claro. Y hay una muerte sospechosa de por medio, sí, de Fidel, un compañero de Emilio Valencia en las líderes sindicales, ahí que murió en un accidente y que en su momento, pues usted puede encontrar en Google, ¿no? Antecedentes sobre esa muerte. Una muerte por el que se sugirió incluso que Eligio Valencia habría podido tener alguna responsabilidad de algún modo, pero bueno, finalmente Eligio Valencia no está en la cárcel, está libre y haciendo lo que ha hecho siempre. Aquello quedó en la incertidumbre, vaya, pero ahí quedó como una historia, como una leyenda urbana, sí, claro. El periódico tuvo estatus diferentes, en algún momento fue cooperativa, pero siempre el dueño seguía siendo Eligio Valencia Roque, pues en los hechos, ¿no? El mexicano fue acertado en algunas cosas, seguramente que sí, señor Espinosa. Todos veían al mexicano el mentiras, el Z, el que dice la neta, y ahora ya no pinta ni de chiste. ¿Cómo ha cambiado el periodismo? Sí, porque también tiene sus bemoles, no todo es blanco y negro, Normita. El periódico Z, dirigido por Jesús Blanco Ornelas, también fue sujeto de manejos de parte de Jesús Blanco Ornelas. Claro, tampoco era el Superman del periodismo como él mismo le habría gustado verse, ¿no? Hizo efectivamente un trabajo muy interesante Jesús Blanco Ornelas en la vida del periodismo del Estado. El proyecto ABC es un proyecto que en un análisis serio de la historia del periodismo del Estado tendría un lugar muy especial, y el trabajo de Blanco Ornelas también, pero era un hombre de claroscuros, ¿eh? Y se lo digo porque yo trabajé con él, siendo él director del periódico ABC, y todo lo que ocurrió después, antes de la creación del Z y después en el Z, un hombre que negoció con el poder que le cobraba a Ernesto Rufo, atribuyéndose el triunfo electoral del panismo en 1989, y que exigía con Ernesto Rufo, ¿no? A ver, yo te ayudé, Ernesto, ¿no? Ganaste por mí, casi, casi. Tienes compromisos conmigo, ¿no? Primero la publicidad y segundo las exclusivas, las notas fuertes que vayas a dar primero yo, que voy a salir los viernes. No era un santo, pero tampoco era un demonio Blanco Ornelas. Entonces, lo que pasa es que hay muchas historias de las que la gente no se entera.
no las conoce, pero es comprensible que así se haya visto. Ni el mexicano era el Chamuco, ni Blancornelas era San Pedro, el Z, léase Z. Pero sí, con independencia de eso, hay que decirlo también con toda precisión, el mexicano hizo una contribución a la historia de este estado, sí lo hizo, en una etapa fundacional de la vida de Baja California, hizo un aporte importantísimo, sí lo hizo, indudablemente, Y Z también hizo lo suyo, sí, por supuesto que sí, por supuesto. Sin irse a los extremos, me parece que habría que reconocer la aportación que cada medio hizo, sin duda. A ver, Antonio Carpio, esos edictos estaban estratégicamente escondidos, varios conocidos perdieron por no leer. Así es, efectivamente, Toño. Así funciona en la vida real el asunto, ¿no? Me acuerdo del ABC, fue de los primeros que le competía, no me equivoco. Efectivamente, Normita, llegamos a ser un periódico muy importante, por supuesto, muy influyente aquí en Tijuana. Por eso el día que fueron a tomar las instalaciones y a sacarnos a golpes, fueron trabajadores de la CTM en desacuerdo con la instrucción que estaban recibiendo quienes nos avisaron. Esa noche del 2 de noviembre, justamente 2 de noviembre no se olvida. Entonces, compañeros del periódico se dieron una vuelta ahí por las instalaciones de la CTM en la calle Quinta ya se me olvidó, donde está el Gran Cinema, el edificio de lo que fue el cine Gran Cinema. Ahí se estaban congregando para ir a tomar las instalaciones. Todo el gobierno del estado lo sabía. Bueno, los altos niveles de gobierno del estado sabían que se avecinaba un golpe ahí al periódico ABC, avalado por supuesto por el gobierno de Roberto de la Madrid y su aparato de poder en las juntas en la Junta de Conciliación y Arbitraje, que encabezaban René Ortiz Quiñones y a nivel estatal y a nivel local, un hombre que con los años sería después director de la Facultad de Derecho, el licenciado Gustavo Espinosa Ulloa, que es, para decirlo aparte, un extraordinario abogado en materia laboral, uno de los mejores que yo recuerdo, ¿no? Pero así funcionaba el aparato cuando te quería aplastar. Lo vivimos y fuimos protagonistas. Y Toño Carpio me recuerda este capítulo. En el 78-79, estudiando en la prepa Lázaro Cárdenas, su director, el profesor Jesús Ruiz Barraza, nos llevó a hacer bola a las afueras del ABC en la colonia Cacho. Nunca supe que fuimos. Pues mi estimado Toño, Jesús Ruiz Barraza, que era hombre del sistema, que dirigía la prepa Lázaro Cárdenas, promovió que fuera un contingente de estudiantes a tomar las instalaciones del periódico ABC, Toño. Fue en 79, el año del rompimiento, el año en que nos sacan del periódico. Jesús Ruiz Barraza, el dueño del CUT, por supuesto. Los llevaron como borregos, no sabían. Toño Carpio me da la razón hoy, 30 años después, efectivamente, 40 años después, Toño, ¿no? Los muchachos no sabían, los líderes sí sabían de qué se trataba. Llegaron y amenazaron con no dejar salir el periódico a la calle. El periódico salía en punto de las 4 de la tarde y la consigna era impedir la circulación del periódico ABC ese día. Así que a eso fueron llevados, mi estimado Toño. A eso, exactamente. Así se escribe la historia. Y muy interesante estar recuperando este pequeño dato. Y lo dice un protagonista, el amigo Toño Carpio, a quien tengo el placer de conocer hace mucho tiempo. Y que viene además de una familia ligada al medio periodístico. Entonces, bueno, finalmente
son cosas del sistema. Contra eso había que luchar para intentar hacer periodismo. No es tarea fácil, claro que no. Puede ser peligroso, sí, Normita, puede ser riesgoso. La abogada Silvia Justina Castro Trenti, qué gusto, exitoso inicio de semana, Silvia, un verdadero placer. Rosa Watts, buenos días, feliz inicio de semana laboral, claro que sí. Gerardo Gardner, el mexicano, incluso tenía sus oficinas en San Diego, sí, por supuesto que sí. Era tan poderoso el mexicano que fue un medio que abrió brecha en la cobertura del sur de California. Tenía una representación también para efectos del manejo de la publicidad. Era un periódico tan importante por su presencia y cobertura que por supuesto era atractivo para cualquier comerciante, anunciante, pues pagar una inserción de un comercial. Entonces tenía un ingreso interesantísimo, alto. Además, eso fue materia también de otro conflicto y un lío legal y escándalo público por el ingreso de publicidad que venía desde San Diego. Pero también se abrió por esa vía una especie de representación también para cobertura periodística de eventos en el sur de California, y hubo compañeros que estuvieron ahí en esa tarea, que empezaron a cubrir periodísticamente el sur de California. Rogelio Lavanaz y Fuentes estuvo ahí justamente en ese esfuerzo. En tiempos en que la cobertura periodística de aquel lado de la frontera era de lo más raro. Los periodistas de Tijuana, de Baja California, solo cubríamos actividades muy, muy extraordinarias en el sur de California para nuestros lectores, pero habitualmente no había de manera cotidiana una cobertura como tal, ¿no? El periódico ABC fue uno de los primeros en cubrir asuntos en el otro lado. Y se lo digo porque yo fui de los primeros y pocos periodistas que hablaba inglés en aquellos días. Y entonces con frecuencia me asignaron coberturas en el sur de California, en actividades específicas. Nunca llegamos a tener una corresponsalía o una oficina, pero si había una gira presidencial, me enviaban a mí. Si había un asunto muy importante relacionado con el tema migratorio, que era de lo más fuerte noticiosamente hablando, yo acudía a acontecimientos de aquel lado, pero porque además habíamos desarrollado una relación muy especial con colegas norteamericanos, como profesionales, como colegas, ¿no? Y conocí a muchísimo periodista del sur de California, con quienes tuve un trato y una relación que incluso se volvió personal. Y puedo citar fácilmente media docena de nombres que vienen a mi cabeza. Pero el periódico mexicano llegó a tener sus oficinas, formalmente unas oficinas. Esa era una gran cosa para un medio de comunicación. Eso no hace más que confirmar que el periódico mexicano, como medio de comunicación, era un medio de influencia importante. Por supuesto que sí. Al César lo del César. Cuántas historias tan interesantes. Sí, Rosa, efectivamente. Aquí está el amigo Gustavo Jiménez Tirado. Él fue fotógrafo del periódico Mexicano por muchos años, un excelente fotógrafo además. Imposible olvidar, por ejemplo, los trabajos que hizo nuestro amigo Gustavo Jiménez Tirado como fotógrafo para la sección de turismo, una sección de turismo que trabajaban él y Miguel Ángel Torres Ponce. Extraordinaria sección de turismo. Y unas imágenes, si a mí me fascina Baja California y he recorrido la península, Gustavo Jiménez Tirado lo hizo antes para el periódico Mexicano y para reportajes buenísimos que se publicaron ahí en la sección turística del Mexicano. Al César lo del César. Efectivamente, dice bien Tavo. El Mexicano fue el gran diario de la vida regional, sí, así se publicitaba y era real, era cierto. Era cierto, de veras, ¿eh?
Finalmente cada medio hace su aportación, por supuesto. Así se construye la historia, amigo Espinosa, aún con todos los defectos de los medios y de sus gentes. Eh, así, todos aportan algo, todos, indudablemente. Eso tampoco se puede dejar de reconocer. Oscar Calderón, buenos días, bendiciones, dice José Enrique Ibarra. Celaya, hasta hace 2 semanas lo podías encontrar en tiendas, tiendas de San Diego, ¿sí? Pues sí. El mercado del sur de California era un atractivo, pero obviamente no cualquier periódico podía entrarle, ¿no? Incluso ni el periódico Frontera, que llegó con tantos bríos y con tantas innovaciones interesantísimas, logró mantenerse, porque puedes llegar con todo el poder y todo el dinero del mundo y un gran proyecto y gran respaldo, pero la consistencia es la otra parte de la historia. Una cosa es llegar y la otra es mantenerte. El periódico Frontera no logró mantenerse, pero durante el tiempo que duró en su etapa más sólida antes de empezar a desmoronarse, la verdad es que también hizo aportaciones interesantísimas y buenísimas. Y de ahí surgieron extraordinarios fotógrafos, por ejemplo, ¿no? Una nueva visión de la fotografía periodística fue una aportación que hay que destacar del proyecto de Frontera. Entonces, con sus defectos y virtudes, cada uno finalmente ha hecho sus aportaciones. Sí, señor. Por supuesto que sí. Hoy tenemos una relación eh, eh, impensable para aquellos días, en aquellos días en que, por ejemplo, se promovía la idea de que los periodistas gringos eran agentes de la CIA y eran agentes que venían a subvertir el orden y hacernos daño, porque eso también se promovió desde el mexicano, intencionalmente. Yo quiero decirle, la verdad es que muchas cosas han cambiado entonces. Se atacaba a los periodistas que venían de Estados Unidos a cubrir cosas. Y la verdad es que ni tan, ni muy. Hay que ser justos y equilibrados. Por supuesto, el régimen fue el que promovió esa especie, ¿no? Eran el anti-México, se decía. Desde gobiernos como el de Jicotenca Leiva Mortera se promovía esa idea, esa noción. Y entonces todo lo que saliera publicado sobre corrupción acá de este lado, pues era un ataque del anti-México. Y el régimen logró penetrar en colegas nuestros de la época, sembrar esa idea, esa noción. Claro, no me pida nombres en este momento porque no tiene sentido, pero se lo digo con conocimiento de causa. Así fue. Y hoy yo puedo decirle que hasta nuestros días subsisten ejemplos clarísimos, no solo de trabajo profesional de colegas de San Diego, con quienes hoy tenemos ya una relación muy funcional y también una presencia de periodistas norteamericanos que con el paso de los años se han convertido en aliados nuestros, me refiero a los bajacalifornianos, porque han llegado a conocer tanto la realidad de Baja California que de alguna manera con sus trabajos periodísticos también han hecho contribuciones al mejor entendimiento de aquel lado de la frontera sobre lo que somos acá. Entonces, ese trabajo también fue hecho por compañeros de periódicos estadounidenses. Ahí está nuestra compañera Sandra Divo, que ya está jubilándose, por cierto, retirándose, pero llegó aquí hace 2 décadas y como ella, Fernando Romero López, que falleció también hace poco tiempo, hace un par de años, Hugh Grambo, muchos amigos que llegaron, conocieron Baja California y además publicaron trabajos extraordinarios de aquí sobre Baja California en los medios, en el periódico de San Diego Union, en Los Ángeles Times y en otros medios.
Dice Eduardo Macías González, cuando trabajé en el Hotel Lucena pertenecíamos a la CTM Gastronómico y recuerdo que en una ocasión nos quitaron dinero de nuestro sueldo para comprarle un centenario de oro con motivo de cumpleaños de Fidel Velázquez, en ese entonces dirigente era Eligio Valencia. Así se aprovechaban de los empleados y si no querías contribuir te daban de baja. Pues nuestro amigo Eduardo Macías habrá sido mesero seguramente, los trabajadores gastronómicos así eran tratados, por supuesto, y era la regla, ¿no? Algunos tiempos han cambiado y don Eduardo Macías bien que lo sabe, ¿no? Puede dar justa cuenta de esto, desde luego. Ricardo Acevedo, buenos días, Enrique, cuando estaba el periódico El Mexicano en la calle Primera, sí, Ricardo Acevedo, que hoy nos acompaña, hijo de un extraordinario compañero nuestro que ya falleció hace unos años, Ricardo Acevedo Ramírez, que también tuvo un momento importante en la historia de los medios en Tijuana. Era el jefe. Ricardo Acevedo era el jefe en este pueblo, ¿no? Era el jefe de información en el periódico El Heraldo, el jefe de información en el único noticiero televisivo de la época, en Canal 12, con Alfonso Valdivia. Ricardo Acevedo era el que las mandaba a tocar y tenía su programa en radio también, Charlas de Café. Era un periodista influyente, con los pies en la tierra en el trabajo periodístico. Tenía una orientación especial por los temas de orden social. Y Ricardo y yo fuimos compañeros en el 80, después de que fuimos sacados del periódico del periódico ABC. El Heraldo fue prácticamente el único medio que se abrió a compañeros afectados en el conflicto ABC. El único medio, los demás se cerraron, éramos como apestados. Y el periódico El Heraldo que dirigía Rubén Tellez Fuentes, la verdad es que, bueno, siempre le estaré eternamente agradecido. Tuve ahí la oportunidad de entrar a trabajar y Ricardo Acevedo tuvo mucho que ver, ¿no? La invitación para entrar a hacer un interinato al periódico El Heraldo y después una relación que ya existía en lo personal, pero una relación cercana de trabajo en El Heraldo y después en un noticiero de radio, en fin, me permitieron tener todavía mayor acercamiento con Ricardo Acevedo. Así que lo recordamos con afecto, mi estimado Ricardo. Por supuesto que sí. Un placer saludarte, Ricardo. Luis Pablo Esparza, saludos. No me han dado chance de comentar. Bienvenido, Luis Pablo Esparza, nos acompaña de Mexicali. Ricardo Acevedo, ahí nos llevaba mi señor padre. Me acuerdo que con un rodillo lleno de tinta le pasaban unas placas y luego le pasaban el papel para imprimirlo. Sí, era el proceso de producción de un periódico en aquellos días. Un poco rústico, hoy se vería un poco rústico, ¿no? Pero sí, claro que sí, Ricardo, han cambiado algunas cosas. Teddy Fuentes trabajó en el Mexicano también, sí, claro. Teddy Fuentes y Ricardo Acevedo hicieron equipo, hicieron el 1-2 en el periódico El Mexicano. Sí, por supuesto. Entonces, grandes afectos para todos ellos, desde luego, sin duda. Oigan, nos acompaña Yomara Chávez, Enrique González, Gerardo Gardner, Eduardo Macías González, Elvia Altamirano, por supuesto mi tocayo José Enrique Coronel también, muchas gracias, son ustedes muy gentiles. Agarré monte, ustedes discúlpenme, pero yo le debo decir que el gobernador Jaime Bonilla Valdés hizo este fin de semana una declaración muy interesante. Dice el gobernador Bonilla que hoy que se reabrieron los juzgados y se han reiniciado presencialmente muchas actividades y se han retomado conforme la pandemia empieza a ceder terreno, el expediente del exgobernador panista sigue avanzando y dice que seis colaboradores que fueron de Kiko Vega en el proceso de la investigación han hecho señalamientos muy concretos contra el exgobernador, confirmando algunas irregularidades por los que se espera meterlo a prisión prácticamente, así con toda precisión y con ese estilo, agregue usted el estilo de Jaime Bonilla, pues sí,
Al menos 6 ex colaboradores de Francisco Vega lo han señalado como presunto responsable de una serie de delitos. Y el gobernador espera que este asunto relacionado con la persecución de Kiko Vega para meterlo a prisión por los presuntos delitos que se le atribuyen, se concrete, por supuesto. Y confirmó que la esposa de Kiko Vega, en su presentación hace unos días en la Fiscalía General del Estado, efectivamente decidió no emitir declaración, se presentó para dejar constancia y atender el citatorio, pero se reservó el derecho de declarar para no autoincriminarse. Lo tienen todos los acusados, el mismo derecho, así que simplemente lo ejerció. La ley lo permite, lo ofrece y ellos pues simplemente lo usaron. ¿Qué dijo el gobernador? Dijo concretamente esto. Excel es la planilla de cálculo por excelencia. A ver, espéreme, muchacho, tranquilo. Sus intereses y por no convenir a sus intereses y por no incriminarse, dijo que prefería no declarar, que ella se le acusa por desfalco del dictado. Sí, sí. Ahora yo no soy abogado, pero lo que dicen los abogados, Parte de lo que declaró el gobernador Jaime Bonilla Valdés este fin de semana, entre las cosas que se produjeron, en el menú informativo de las últimas horas. El otro tema, permítame usted, voy a una pausa brevísima y regreso, no tardo. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al Buenas Noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Lo que esperabas, 0 recargos. Aprovecha la oportunidad que te ofrece el gobierno del estado y ponte al corriente en tu adeudo del agua. Paga desde la aplicación móvil de CESPE en www.cespt.gov.mx o en tiempo real en los establecimientos autorizados. CEPROA y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Gobierno del estado. Genera bienestar. Estamos de regreso, muchísimas gracias. Oiga, ¿cómo se complicaron las cosas en Morena a nivel nacional? Fue la comidilla, ¿qué digo la comidilla? El desayunillo, la cenilla, todo, ¿no? Esta confrontación, esta división clarísima de Morena. Morena está partido en dos. Bueno, está más fragmentado porque hay corrientes, digamos que hay 2 corrientes centrales y algunas fracturas ahí en la periferia. Pero Morena está fragmentado en varios grupos de interés, en varias corrientes. Pero las 2 grandes corrientes se han manifestado con motivo de esta encuesta llevada a cabo por el Instituto Nacional Electoral para determinar quién debe ser el próximo dirigente de ese partido. 2 al hilo ha ganado Porfirio Muñoz Ledo por un escaso margen, pero como insisten en afirmar que el resultado es en los hechos un empate técnico, pues que se tiene que hacer otra encuesta. Y no obstante los llamados de Porfirio Muñoz Ledos para que ya se respete ese resultado, esa tendencia clara a favor de él, ha encontrado la oposición del otro segmento de morenistas que están con el opositor, con Mario Delgado, y que insisten, no,
ese empate técnico. Vámonos a la tercera. La tercera es la vencida, ¿no? Les ganó el tirón Porfirio Muñoz Ledo mediáticamente. Es un viejo zorro. ¿Yo qué le puedo decir? ¿No? Un viejo zorro. Y les ha ido ganando la partida por esa vía. Pero finalmente es una decisión de órgano técnico. Está previsto que efectivamente se lleve a cabo una encuesta más para determinar una diferencia, pero ¿sabe qué? Se mantiene cerrada, y yo dudo mucho que pueda darse un resultado muy, muy contundente en una tercera encuesta. Se han alzado voces de morenistas destacados por la posición que ocupan, me refiero a diputados federales, diputados locales, senadores, que han estado haciendo expresiones en los últimos días, incluso colectivamente, a través de cartas, pidiéndole a Mario Delgado que reconozca el resultado, finalmente la tendencia, y que le abone a la vida democrática de Morena, aceptando un resultado que claramente no le ha favorecido, aunque sea mínimamente, aunque sea por décimas. Y que eso debiese bastarle, le han dicho, pues para que entienda que ahí hay claramente una tendencia que no le favorece, y en reconocimiento a eso y en el ánimo de fortalecer la vida democrática en Morena y consolidar el partido y avanzar a la siguiente etapa, pues que se haga a un lado y reconozca el triunfo de Porfirio Muñoz Ledo. Pero ya sabe usted qué ha sucedido. Mario Delgado, por el contrario, ha empezado a subir el tono. Si Porfirio fue duro, porque bueno, siempre lo ha sido, fue duro y acusó de haber sido objeto de una campaña apoyada por muchísimo dinero, la del contrincante, a favor del contrincante Mario Delgado, y ha acusado que hubo trampa. Esta había dicho que hoy, a como diera lugar a las 12 del día, iba a tomar, hora de la Ciudad de México, iba a tomar posesión. No, pues hubo ya un encontronazo también en las instalaciones de Morena, y los jaloneos intensos, además, yo debo decirle, pero el hecho es que Porfirio Muñoz Ledo canceló la toma de protesta como presidente de Morena y acusó a Mario Delgado de un asalto violento. Sucede que fue tomada la sede del mismo en un asalto violento provocado por el candidato que derroté. Demando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido, dijo Porfirio Muñoz Ledo. Estaba prevista la toma de posesión a temprana hora, pero llegó ahí un grupo feminista y llegó un grupo de simpatizantes y de mujeres también, y bueno, nuestra primera militancia es la feminista, dicen. Porfirio ganó encuesta, dicen otros. Entonces, finalmente se complicaron ahí las cosas. Eso es lo que escribió Porfirio Muñoz Ledo en sus redes sociales mientras hacía ese llamado. Pero, ¿qué ha ocurrido del viernes a la fecha? Bueno, pues iniciaron una serie de recorridos, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, con militantes en algunos estados de la República, para acusarse mutuamente. Mario Delgado llegó al punto de decir que Porfirio Muñoz Ledo iba a enfrentar al partido con el presidente de la República. Y en otro evento parecido al que acudió Porfirio Muñoz Ledo con simpatizantes en otro estado de la República, francamente señaló que esa había sido, por decirlo menos, una estupidez, ¿no? Que Mario Delgado estaba diciendo estupideces. Y le recordó, porque Porfirio es así de hablar fuerte, ¿no? Mario Delgado es más terso, cuida más, es más propio en el uso del lenguaje, no que no sepa usar el otro, pues, pero es otro estilo. Y entonces Porfirio Muñoz Ledo lo que hizo fue recordarle a Mario Delgado que él es uno de los fundadores también de Morena y uno de los promotores de todo aquel movimiento donde surge con el rompimiento respecto del PRI. ¿Usted lo recuerda? Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas rompieron con el PRI. Lo hizo también
Andrés Manuel López Obrador. Y entonces dice Porfirio Muñoz Ledo que es una estupidez afirmar que él pretende enfrentarse al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del presidente López Obrador, porque de origen viene compartiendo la lucha. Y incluso llegó a afirmar en las últimas horas que para él este es su último tren, su último ejercicio en la vida pública. Ser el dirigente nacional de Morena es lo único que le interesaría, y después de eso se retira de la vida pública. Y no pretende ni competirle al presidente López Obrador, ni hacerle la más aguada, ni volverse su detractor o su opositor, como afirma que Mario Delgado ha querido hacer creer. Entonces, ahí están en esa discusión. Esto no va a parar. Hoy el presidente López Obrador hizo un llamado a que se sosegaran los ánimos en Morena y que se buscara una salida. Excelente fin de semana, inicio de semana, dice Francisco Ruiz. Muchísimas gracias, saludos, bienvenido. Y entonces el presidente de la República hizo un llamado a ponerse de acuerdo en Morena y a tranquilizar las cosas. Dijo López Obrador, a ver, por aquí. Sí, dijo, lo único que les pidió fue ya que se pongan de acuerdo, ya pónganse de acuerdo, dijo el presidente López Obrador a las fuerzas que hoy se confrontan en Morena. Lo que quisieran mis adversarios es que yo me inmiscuyera en estos asuntos de partido, dijo. Una cosa es Morena y otra es el gobierno, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de este encontronazo que no ha hecho más que evidenciar que Morena está dividido. Hay corrientes muy fuertes de un lado y del otro. A Mario Delgado se le atribuye encabezar una corriente entreguista al gobierno del presidente López Obrador, y a Porfirio le atribuyen lo opuesto, ¿no? Empezando por Mario Delgado, que dice que lo que Porfirio quiere es dañar el proyecto, vaya. Por ejemplo, el senador Martí Batres, que es representante de una corriente, o sea, es una figura importante, digamos, no representante, pero sí, para ciertos efectos prácticos se le ha considerado representante de una corriente dura en Morena. Hizo un llamado este senador y dijo, ganó Muñoz Ledo y es hora de la unidad, dice Martí Batres, en una declaración que hizo este fin de semana. Dice que, y a esto se ha sumado la declaración de Citlali Hernández, la senadora que contendió en este proceso para la Secretaría General y que resultó abrumadoramente triunfante en esa elección, porque se midió en la encuesta a personas para dos cargos, para presidente Morena por una vía, por un lado, y a los candidatos a la Secretaría General, y Citlali Hernández, con quien aquí platicamos, dijo que que Mario Delgado debe actuar con vocación democrática y decida enfocarse en la gran labor que realiza en la Cámara de Diputados para que Morena no se quede en la inacción y que reconozca el resultado, pues finalmente, ¿no? Martí Batres subió un mensaje en las redes sociales diciendo que hace poco el presidente se refirió al interminable proceso interno de Morena. Tienen por lo menos un año empantanados en eso. Oiga. Es hora de encontrar una conclusión unitaria. Pese a la austeridad y brevedad de su campaña, Porfirio Muñoz Ledo ganó las dos encuestas. Mario Delgado debe respaldarlo para no prolongar más la crisis, es lo que dice Martí Batres. Así están las cosas en Morena. Así se cuecen las habas hoy día. Qué interesante, ¿no?
Bueno, oiga, ya se nos acabó el tiempo, qué rápido, ¿eh? Le juro que se fue rapidísimo esto. Pero, como siempre, a mí solo me resta agradecer enormemente que nos haya acompañado para esta primera edición de AFN Político y Algo Más, hoy que es lunes y que empezamos la semana. Lunes 12 de octubre, Día de la Raza. Se recuerda la conquista española, la conquista mexicana de parte de los españoles. Aquí no tenemos monumento a Cristóbal Colón, creo. ¿No? Aquí no lo van a tumbar, ¿no? Antier decidieron tumbar ahí un monumento a Cristóbal Colón en la Ciudad de México, se armó un escandalazo. 2 días a 2 días de recordar la fecha, ya lo sabe usted, ¿no? Y que se ha armado la tremolina, bueno. Por lo pronto, no hay actividades de gobierno. Es día de asueto. El Día de la Raza en el calendario cívico ha sido día de asueto en el calendario oficial, desde que yo tengo uso de razón. Así que si tenía trámites pendientes, lo siento por usted, tendrá que esperar hasta mañana. Pero por lo pronto, para la próxima edición de AFN Político, solo tendrá que esperar un par de horas y estaremos de regreso al filo de la 1 de la tarde con la segunda edición. Así que muchísimas gracias. Tengan ustedes una mañana extraordinaria. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.